Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Un domingo más de bendición. Aquí estamos una vez más, seguimos hacia adelante y seguimos siendo de bendición para mucha gente porque siempre el Señor tiene algo para todos, tiene un propósito, como todos decimos, y seguimos adelante, seguimos dando palabra fresca, palabra de bendición para todos, seguimos dando el amor de Dios. Y el tema de esta noche, escuchen bien, es edificados sobre el fundamento. Esta va a ser una prueba más de que todos, pero absolutamente todos, nos tenemos que someter al Señor Jesucristo. Esto es para probar que no hay ni existe ningún tipo de camino que un hombre pueda hacer para poder llegar hacia Dios. Entonces, por mucho que se hable, por mucho que se explique, por mucho que se muestre algunas doctrinas que no son de acuerdo a la piedad, como dice a Pablo, está fuera de la verdad. Entonces, el tema de hoy, escuchen bien, edificados sobre el fundamento. ¿Por qué edificados sobre el fundamento? Porque lo que pasa es que cuando ya venimos al Señor, tenemos que permanecer con Él. Así de sencillo. Cuando uno viene a Dios a través de Jesucristo, movido en el Espíritu, uno no viene a ser parte de otra religión diferente. Uno viene a ser transformado por un poder divino que viene del cielo, que ya para nada es terrenal, para nada se parece a lo de la tierra. Esto es muy diferente. Aunque mucha gente lo relacione con otras personas que celebran, que hacen, que dicen, que mencionan, que tienen, que prueban, que hacen. Cuando venimos a Jesús, es todo nuevo y diferente. Es todo cambiado y transformado por su poder. Entonces, nosotros cuando venimos tenemos que permanecer en Él. Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús es la piedra para edificar y nunca ser destruidos. ¿Sí? Por eso es que existen promesas, existen tantas palabras que Él dice a través de la Escritura que son por supuesto para la iglesia. Entonces, por eso hay este tema tan hermoso, edificados sobre el fundamento. Porque todos los que decimos ser del Señor, los que pensamos algún día ver su rostro cara a cara, los que pensamos vivir en esa ciudad celestial, tenemos nosotros que permanecer en un fundamento bien puesto, y es Jesucristo. ¿Sí? Vámonos hasta el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, o los Evangelios como muchos les dicen, pero vayan conmigo a Mateo 7:13 y vamos a ver por qué razón Jesús advierte de los diferentes caminos. ¿Y qué es un camino? Es otra doctrina. Falsos profetas, ¿qué son falsos profetas? Falsos pastores. Entonces, como les digo al principio, toda la gente habla de Dios, pero no hacen su voluntad. Y al final terminan edificando en la arena y no en la roca o en la piedra que es Cristo. Por eso lo que vamos a leer ahorita tiene todo el sentido para poder entender qué es lo que Jesús hablaba y por qué lo decía. No era nomás que la gente se acordara de cosas que Jesús dijo, sino que todo el tiempo que Él hablaba era para advertir, era para enseñar, era para abrir los ojos y las personas pudiéramos ver y entender. Dije Mateo 7:13, vean cómo está el encabezado ahí. Dice la puerta estrecha. ¿Cómo será eso? Entonces ahí luego podemos ver que para entrar, andar con el Señor, andar en la verdad, andar caminando en la verdad, en la justicia, en el amor, en todo lo que Él nos enseña, está muy estrecho, está muy angostito ese camino. Vamos a ver por qué, o qué es lo que Él recomienda. Dice entrar por la puerta estrecha. Oigan la recomendación. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En otras palabras, cuando la gente se está perdiendo, van muy a gusto y muy en orden. ¿Por qué digo eso?
porque todo les parece bien y todo está de acuerdo a lo que piensan y se imaginan. Por eso como dice Jesús, es ancha esa puerta. Me imagino la están describiendo todo el tiempo conforme están predicando y hablando, y les están diciendo, vamos bien hermanos hacia adelante, nada nos detiene. Entonces se ve una puerta muy ancha, la cual ellos esperan recibir o entrar por ella. Y luego no solamente ven esa puerta a futuro, sino que por donde andan hablando y caminando, dice, espacioso el camino que lleva. Ahí él le cambió, o le dice él la verdad, a la perdición. Entonces la puerta ancha que se imaginan ellos y ese camino, simple y sencillamente los lleva a la perdición. Ahora hay que meditar y tener sabiduría en el Señor para entender quiénes están mal ya, durante tantos años y van a permanecer mal. Dice, y muchos son los que entran por ella. Ahí no habló que algún día Él los va a jalar y los va a quitar de ese camino y los va a poner en la verdad. Él no da promesas de ese tipo. Él nunca dice, bueno, si tú estás ahí, algún día yo te sacaré. Si tú estás caminando mal, algún día me aparezco yo por ahí. Bueno, puede que sí, puede que no, pero no está escrito eso. Lo que sí vemos es que lo que declara Él, que mucha gente se va a perder. Sí, por eso es que tenemos nosotros que estar bien edificados en este fundamento que es Jesús. Dice en el 14, porque estrecha es la puerta, dice Él, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Sí? Y pocos son los que la hallan. Ahí pongamos mucha atención. Pongamos mucha atención porque no todas las iglesias, no todas las religiones, no todo lo que usted ve que esté relacionado a Dios andan caminando en cuanto a verdad. Porque escrito está. ¿Sí? Estamos nosotros viendo la gran verdad escrita. Le duela a la gente lo que le duela. Nosotros tenemos que someternos a lo que está escrito, a lo que muestra el Espíritu, a lo que enseña Dios, al deseo de su voluntad, a su gran amor para con nosotros, a la gran misericordia, a su gran justicia. Todo eso Él lo muestra y lo enseña. Vean, claro está, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En un mundo con tantos millones de personas, y muchos no les importa a Dios, y a otros sí, a algunos que les importa, pues están hasta mal también, porque no saben ni dónde están, ni a quién están adorando, ni a quién no están adorando. Entonces entendamos que cuando Él dice que pocos son los que la hallan, que tampoco serán. ¿Sí? Y aquí va a empezar a describir el problema que vivimos y se ha vivido durante tanto tiempo. Vean la recomendación: guardaos de los falsos profetas, ¿sí?, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea, que parecen de la verdad, parecen que hablan de Dios, parece que aman la justicia, parece que son justos. Pero aquí lo que vemos que ellos son, como dice Jesús, falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vean eso. Dice enseguida, por sus frutos los conoceréis. Pongan atención que Él nos está mandando a que si en algún tiempo de tu vida tú te congregas en algún lugar, tú no estás enjuiciando a nadie, pero Dios te puede dar a entender lo que está pasando con ellos, para que tú en el Señor, en el mover del Espíritu, te salgas de ahí. Por eso dice, aleluya, por sus frutos los conoceréis. Entonces quiere decir que va a haber gente que va a ver a los falsos maestros, maestros y profetas detrás de los púlpitos, fingiendo. ¿Por qué? Por los frutos que van a tener ellos. ¿Sí? Y va a decir, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Son contrarios a la naturaleza del árbol, lo que están dando. Entonces ahí podemos entender que lo más normal que un alma que no ande de infiel con alguien más, tiene que tener una relación con Dios. ¿Sí? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da, ¿qué? Frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahí está poniendo como ejemplo a los árboles, pero por supuesto se refiere a los hombres.
se refiere a aquellos que estamos hablando de Dios, ¿sí? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si en algún lugar tú estás viendo malos frutos de parte de tu líder, acuérdate que si él va a ser echado en el fuego, ¿cuál será tu futuro ahí? ¿De qué dependes tú ahí? ¿En dónde está tu esperanza? Es cuando él, el que te está enseñando, va hacia el fuego, va hacia el mismo infierno. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu tranquilidad? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Por supuesto que no hay. Porque si lo hubiera, de ninguna manera esta persona fuera cortada y echada al mismo fuego. Entonces, todo esto es para que entendamos nosotros como individuos aquí en la tierra y poder empezar a caminar en santidad y purificarnos y apartarnos de toda maldad, incluyendo los que se dicen ser nuestros líderes. Porque usted va a pensar que ahí es donde lo van a engañar afuera. Donde lo vienen a engañar es en la iglesia. Ahí es donde se manifiesta. Y donde siempre se va a manifestar el inicuo, el hijo de perdición, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Señor reprenda todo eso, pero así es. No, pues es que hay que empezar a pedirle a Dios entendimiento, conocimiento, sabiduría para apartarse de todo mal. ¿Sí? Dice otra vez, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Está muy claro eso. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque es que se va a hablar de todo eso en las iglesias, ¿cierto? Se va a hablar cuando se celebra algo que no se tiene que celebrar, se va a hablar del Señor. Cuando algo no se tiene que festejar, se va a hablar del Señor. Cuando no se tiene que trabajar, no se tiene que hacer nada, se va a mencionar al Señor. Inclusive en bendiciones, en oraciones, en súplicas, en todo tipo de acto, ellos mencionan al Señor. Pero eso será pues que, de verdad, de acuerdo a lo que Él ve, no. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí es donde está la diferencia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les he dicho siempre, durante todo el tiempo, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y apartarnos de lo que se mueve aquí en la tierra, en cuanto a doctrinas que no son de Jesús. Entonces estamos viendo aquí las advertencias por todos lados. Entonces aquel que entra en el cielo, podemos parafrasear esto, es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cómo está eso, no? Y tanta gente que se imagina que ya lo logró, ya está en camino de verdad, ahí va hacia adelante y se carcajean y se gozan y se alegran, pero ese es un gozo falso, es una alegría hipócrita, porque de acuerdo a lo que leemos, estrictamente dice aquí que hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, dando a entender que cuando viene la doctrina viene de arriba, cuando viene la palabra viene de arriba, cuando viene el conocimiento viene del cielo. De la tierra nada es, y nada nos bendice de la tierra a nosotros. Otra vez dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oigan esta pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Con todo y eso, para nada sirve. ¿Sí? Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasó con hablar acerca del Señor? ¿Qué pasó con estar profetizando en el nombre? ¿Qué pasó con estar echando fuera demonios en el nombre? Bueno, fue una mentira y fue una falsa acción de parte de ellos, de acuerdo a lo que Dios vio. Por eso es que esto es bien delicado. Y la gente dice, yo voy a ir a una iglesia, me gusta cómo me tratan a mí ahí. Yo estoy bien a gusto en esa iglesia. Siempre ha sido eso, lo humano, no lo celestial. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que olvidarnos de lo humano y tratar de buscar lo celestial, lo divino, lo limpio, lo puro, que viene de arriba. Vean, qué triste es esto. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, lo que hacían eran puras maldades, eran hacedores de maldad. Y aquí es donde quiero que pongan atención en el 24 también, porque aquí va a empezar a hablar acerca de estar edificados y empezar a construir esa vida cristiana de la que tanto hablamos a mucha gente,
y muchos de ellos se quedan dudosos si es verdad o no lo es, porque muchos tenemos unos testimonios que pues no parecen de Dios y otros sí, y otros no, y otros sí, y la gente no haya qué pensar de uno. Pero ¿qué dice Jesús en cuanto a eso? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oigan esto, oigan bien cómo la reacción hacia la obediencia cuando oímos a Dios. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Oigan eso, sobre la roca. Dice, aquí está el procedimiento de todo lo que pueda venir a una vida en Cristo Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, había un poder divino que guardaba todo ahí. Eso lo digo yo parafraseando porque Él es el del poder, nuestro Señor Jesucristo. Él no ha perdido batallas ni nunca va a perder ni una. Entonces los que estamos con Él, por su poder somos más que vencedores. Amén a eso. Pero dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que sí las va a hacer y hay otros que no las van a hacer, como lo vemos hoy en día. ¿Qué va a pasar? Le compararé a un hombre insensato. Oigan eso. Insensato, dice así, que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo le va a ocurrir en esta vida de decadencia. Le va a venir de todo, como le viene al cristiano. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. Entonces, ¿quién está en victoria y quién está en ruina y perdido? Obviamente estamos viendo aquí el contraste de aquellos que escuchan, oigan eso, que oyen la palabra y la hacen. Por eso es bien importante tener mucho cuidado con lo que usted ve allá afuera. Siempre le he dicho esto porque el día que usted llegue a la presencia de Dios, Dios le va a traer, si es que me está oyendo hablar a mí, o cualquier otro que hable la verdad, estas mismas palabras le va a traer el Señor a su mente y a su corazón. Y ahí es donde usted va a decir, yo lo oía, pero nunca lo hice caso. Yo lo escuchaba, pero siempre me aferré a no hacerlo. Yo lo oía, pero me aferraba a ver las cosas como yo creía. Aunque me las dijeran, yo me aferraba a no hacerlas. Eso es lo que va a pasar. Porque todo es obedecer o desobedecer. Eso está en nosotros. Escuchemos lo que está diciendo Jesús. Dice el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Estamos viendo eso o no? Ahora, dice enseguida, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces aquí podemos ver nosotros que la autoridad de la que se habla en cualquier lugar que nosotros oigamos de esta palabra autoridad, ya sea que se le da a una persona aquí en la tierra, o en este caso la potestad que se le dio a Jesús de parte de su Padre, de Dios. Pero la palabra autoridad significa tener la facultad, el derecho, oigan bien, o poder mandar o gobernar, de regir o promulgar leyes. Eso es como está en el diccionario la palabra autoridad. Estas personas que estaban oyendo a Jesús ya oían la palabra mediante otras personas, ¿sí? Porque dice abajo, y no como los escribas. Esos escribas eran los maestros de la ley, me imagino, los que les hablaban de Dios. ¿Cuál sería la diferencia ahí? ¿Cuál sería la diferencia de un escriba a Jesucristo? La diferencia es que uno venía de Dios y el otro no. El otro era guiado por el Espíritu y los otros no. Y cuando no eres guiado, pues dices lo que sea, interpretas lo que sea, mencionas lo que sea, invitas lo que sea, hablas lo que sea, pones lo que sea, quitas lo que sea. Eso es lo que se hace cuando no hay Espíritu. Pero cuando Dios te manda, a la voz de Él tú caminas, y yo también. ¿Se fijan? Por eso
la gente se asombraba, la gente, oigan, quedó admirada cuando vieron a Jesús. Porque es que tenemos nosotros que prestar el corazón y todo nuestro ser a la verdad, para nosotros recibir completamente la verdad, sin ningún problema. Lo repito el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Entonces hay mucha gente hoy en nuestros días que escucha cuanto pastor, cuanto líder, y nada de malo en ellos, los que son de la verdad, pero hay un montón de falsos que están perdiendo a mucha gente, mediante de sus doctrinas, mediante de todo lo que dicen, mediante de todo lo que les ponen a hacer, mediante de todo lo que enseñan, mediante de tanto día que tienen ellos para hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y nadie obedece a Dios. Entonces, es donde está el problema. Pero hablando de la autoridad de él, dice que porque enseñaba como quien tiene autoridad, ¿cierto? Para que quede bien claro esto y vean la razón o las razones más principales del por qué tenemos que ser edificados sobre él, el fundamento que es Jesús, vayan hasta Juan, el Evangelio de Juan 12:44. Gloria al Señor Jesús. Y aquí es donde hay un misterio, lo podría decir yo también así, porque esto tiene que ver con las palabras, esto tiene que ver con lo que oímos de parte exclusivamente de Dios, porque hay gente que tenemos esa hermosa costumbre de escudriñar las escrituras, y hay gente que oye la Biblia solamente cuando va y se congrega. Hay gente que no sabe ni abre Biblias, ni la tiene, es que la tienen en el teléfono, ni ahí la ven tampoco, pero nunca de los nunca le dan un tiempo al Señor en sus casas o en su tiempo libre de leer y escudriñar la Biblia, porque es cuando Dios te va a hablar a ti, es cuando Dios te va a revelar, es cuando Dios te va a enseñar verdad. Muchas veces, si estás congregado en un lugar que no es el que Dios te quiere tener ahí, de repente estás ahí, el Señor te empieza a hablar, el Señor te empieza a mostrar, te empieza a dar sabiduría a través de la Escritura. Sí, porque te va a edificar a través de la palabra. Pero vamos a leer qué es lo que quería decir Jesús en esto, porque dice aquí en el encabezado otra vez: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Oigan eso, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. ¿Quién son los hombres? Predicadores, evangelistas, pastores, maestros, líderes, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, todos ellos, todos van a ser juzgados por Jesús. ¿Sí? No, es que mucha gente se cree muchas mentiras. No, que nosotros vamos a ver aquí y nos vamos a ir a este juicio y aquello es otro juicio. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué dice Juan, como dije, 12:44. Jesús clamó y dijo, tiene 2 puntos: el que cree en mí, oigan, por eso es el poder, la potestad que el Padre le dio a Jesucristo. Pero veamos de qué manera lo va a exponer Él, para que nosotros entendamos que hay que tener mucho cuidado con lo que está escrito. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Oigan eso, ¿cómo está eso? El que cree en mí, no cree en mí. Bueno, hay que ver por qué. Aquí está lo hermoso, sino en el que me envió. Entonces, creerle a Jesús es creerle a Dios al Padre, ¿sí? A Jehová. Oigan, porque es que mucha gente no le creía en aquel entonces, hablando de los judíos, y hoy en nuestros días hay gente que no le cree tampoco. Ellos creen en la Trinidad, como si fueran 3 dioses o un Dios, o como lo pongan ellos, pero para ellos la Trinidad es lo máximo. Pero ellos no entienden cómo está compuesta la deidad de Dios, los poderes. Ellos nomás mencionan la Trinidad, y ahí es donde se están perdiendo. No que yo no crea en los poderes, por supuesto que lo creo, pero hay que saber cómo interpretar conforme al Espíritu y lo que Dios enseña. Eso es lo que quiero que entiendan, no que se desvíen por otro lado, porque aquí Él claramente se refiere al mismo y luego pone al propio Padre como la autoridad máxima.
Y el que me ve, ve al que me envió. Todavía peor ahí para mucha gente. ¿Cómo puede ser Dios un hombre y luego lo ven que muere en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser que Dios haya muerto? Dicen muchos. Entonces no era Dios. Dios nunca muere. Ahí se quedan perdidos. ¿Sí? Entonces entendamos las doctrinas de tanta gente, porque solamente esto lo enseña el Espíritu, entiendan. Y luego aquí va él a hablar del mismo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es donde empezamos a ver la sabiduría del estar edificados en el Señor, el conocimiento, el poder, el que nadie nos pueda mover de la verdad, por lo que él mismo declara: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces vivimos en una luz divina de Dios. Aunque todos nos critiquen por decir y creer en Jesús, estamos bajo el poder de Dios. Estamos caminando en luz, estamos en el poder, estamos en la victoria, en el camino de santidad y en la gran verdad. Porque Él lo está diciendo. ¿Sí? Y luego dice: el que oye mis palabras y no las guarda, es casi lo que leíamos allá. Dice aquí: yo no le juzgo. ¿Sí? Vamos a ver qué tan fuerte sería eso, o qué tan agradable para muchos el que oigan las palabras y las ignoren, porque escrito está, dice que Él no juzga, ¿no? Jesús aquí está diciendo él mismo: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces primero lo primero, ¿no? ¿Cómo va a dar juicio si todavía ni la gente es salva? Si todavía la gente no oye, si todavía la gente no recibe, si todavía la gente no le importa nada. Pero cuando ya oyen, vamos a ver qué dice aquí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Escuchen eso. La palabra que he hablado, dice Jesús, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿estamos en contra de qué? Estamos poniéndonos, si no hacemos caso, estamos en contra de lo que Jesús dice, de lo que el Padre le manda hacer y decir. Estamos en contra del mismo Dios. Cuando decimos: no, hombre, hermano, así no es, hombre. No está viendo usted que ahí dice que Él no juzga, pues. Y entonces cada quien agarra pedaceras ahí, ¿no? Pero hay que entender todo en el Espíritu y en el poder de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, por eso es importante recibir y entender las palabras de Dios, la doctrina de Jesús. ¿Sí? Dice en el 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Por eso nos acordamos que él hablaba y enseñaba como ¿qué? Como quien tiene autoridad. Entonces él le enseñaba y hablaba con el poder de Dios en él. ¿Cómo sería la autoridad tan grande que tenía Jesús? Si el mismo Padre, el mismo Espíritu estaba en él. Oigan, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aleluya. Entonces, ninguna doctrina de hombre, ninguna religión de nadie, nada. Aquí estamos viendo claramente entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Eso está todo. Dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Oigan eso, para todos aquellos que ignoran todo lo que está escrito todos los días que se congregan, todo lo que celebran cuando no está escrito, todo lo que hacen en contra de Dios cuando les da su gana todo el tiempo. Aquí dice que ese mandamiento es ni más ni menos, dice Jesús, que es de vida eterna. Está relacionado con tu salvación y la mía. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Por eso dice: así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oigan, qué tremendo y qué hermoso es esto. Vamos a ver en el Salmo 118, para que ustedes vean que se hablaba de esta piedra, de esta roca, que era una representación o un simbolismo de testigo fiel de parte de Dios. Una piedra, ¿sí? Porque una piedra
que nos encontramos en algún lugar es una piedra que nadie hizo más que Dios. Es una piedra que nadie formó. Así esté chica, grande, de la manera, de la figura que esté, es algo que Dios creó en su absoluta potestad y está intacta y pura y ahí como Dios la hizo. Entonces vamos a ver un poquito a fondo acerca de esta roca o de esta piedra, porque es que tiene que ver todo con lo mismo, con Jesús. Bien, dije Salmo 118, 15. Vamos a ver esta declaración que se dice acerca de una acción de gracias por la salvación recibida de parte del propio Jehová o del propio Dios. ¿Sí? Y esto tiene que ver aquí como como dice aquí en el 15, Salmo 118, 15, dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. En otras palabras, lo podríamos traducir en las verdaderas congregaciones de los justos. ¿Qué es lo que existe? Voz de júbilo y de salvación. Aleluya por eso. En las tiendas de los justos. ¿Sí? Si es una tienda de justos, es una congregación de justos, ahí está el Señor con ellos. Aleluya por eso. Dice, la diestra de Jehová hace proezas. Acordémonos, pensémonos, ¿qué es la diestra de Jehová o la diestra de Dios? ¿Quién está sentado a la diestra? Es Jesucristo. ¿Quién hace los poderes, las maravillas? ¿Quién hace las proezas? Usted lo está leyendo. La diestra de Jehová hace proezas. Estamos hablando, refiriéndonos a Jesús. La diestra otra vez de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías, dice así. Dice el 17, oigan bien aquí, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. ¿Sí? Solo podemos decir casi todos los que hemos llegado al Señor. Hemos sido castigados, hemos sido transformados, pero de ninguna manera no nos mandó a la muerte. Dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Oigan, ¿se acuerdan de la puerta estrecha? ¿Se acuerdan del camino que es estrecho y que muchos buscan y muy pocos van a hallar? Bueno, aquí estamos acordándonos. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán ¿quién? Los justos. Los justos y los justos nada más. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Vean cómo se hace la comunión con el Señor. Y aquí voy a hablar acerca de lo que les vengo hablando. La piedra que desecharon los edificadores, oigan eso, ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. En otras palabras, es donde se va a construir ese fundamento tan hermoso, con la gran seguridad de que ahí vamos a terminar y vamos a llegar hacia el cielo con el propio Dios. Cuando estemos nosotros, como dice el título de esta noche, edificados sobre el fundamento, que viene siendo la roca, la piedra. Por eso esa piedra que desecharon los que iban a edificar ha sido dada hacia nosotros ahorita, la iglesia o los gentiles. Eso está aquí. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen quién hizo todo. De parte de Jehová es esto, de parte del Padre es esto. ¿Estamos entendiendo esa parte? Dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oigan eso. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si es una cosa maravillosa a nuestros ojos el permanecer en la roca, de cierto les digo que vamos a llegar hacia el final con el propio Dios. No hay lugar para que alguien que sea delante de nosotros tan hermoso como es Jesús y nosotros andemos por otro camino que no es. Eso no puede ni ser, ni existe. ¿Sí? ¿Entiendan? Por eso dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué a nuestros ojos? Porque nosotros vemos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Todo está aquí. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y luego vean lo que dice aquí, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Quién será ese? Bueno, es Jesucristo. Él es el primero que vino en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová.
Desde la casa de Jehová os bendecimos, Jehová es Dios. Oigan lo que dice aquí, lo que leíamos en Juan. Jehová es Dios y nos ha dado ¿qué? Luz. Entonces acordémonos, todo esto tiene que ver con lo mismo. Vamos a ver un poquito más hacia el Viejo Testamento, en el sueño que tuvo Jacob. Vayan hasta el libro de Génesis, ¿sí? Génesis 28:10, y vamos a ver que él tiene una piedra por ahí que pone de cabecera y la usa como si fuera testigo, y aparte hacen altares de piedra y derraman aceite sobre las piedras, pero con un significado muy poderoso ahí. Génesis 28:10, porque es que desde un principio, obviamente no todas las piedras y las rocas que se mencionan aquí se refieren a Jesús, ¿sí? Sino, vuelvo a lo mismo, cuando eres guiado por el Espíritu, claramente sabes de lo que estás hablando y lo que estás entendiendo por el poder de Dios en ti. Si no nos confundamos. Génesis 28:10 dice, aleluya, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Imagínense ese cuadro, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Sí? O sea que agarró unas piedras y por ahí se las puso de cabecera como si fueran almohadas, ¿no? Imagínense una piedrita de almohada. Dice aquí: y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. O sea que empezó a ver cosas muy divinas y puras en ese sueño, ¿sí? Se le abrió el cielo, podríamos decirlo, porque dice: he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, le dice, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, le dice. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Oigan eso, ahí no está refiriéndose nomás a Israel, se está refiriendo a Jesús y todos los creyentes, ¿sí? Todos los de la fe. Dice aquí: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Dice: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oigan las promesas tan hermosas de Dios, ¿sí? Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Oigan, gracias a ese sueño, ¿no? Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Oigan, aquí ya tomó la piedra que usó de cabecera, ¿no? Que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, escuchen, y derramó aceite encima de ella. Oigan ese ritual tan tremendo ahí. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, o Betel. Dice: aunque luz, oigan el nombre ya que tenía antes, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Él hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Se fijan cómo los pactos que Dios hacía con las personas? Porque nada de malo en que Él hable y nosotros recibamos y obedezcamos, y digamos nosotros también, basado en lo que Él mismo dijo, ¿sí? Así es como se mantienen las relaciones. Se mantiene la comunión con Dios, oyendo, diciendo, comprometiendo, haciendo, cumpliendo, ¿sí? Así es esto. ¿Y qué dice el 22? Si esta piedra me ha puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, todo lo que le dio, pues era de Él, ¿no? De ahí mismo le dio a Él. Entonces ahí vemos lo que hizo Él. Y vamos a ver algo aquí en el libro de Éxodo 20:21, ahí está luego. Éxodo 20:21. Vamos a ver aquí que el Señor va a dar una orden, pero Él no quiere que la gente haga lo opuesto.
Él quiere que obedezcan lo que Él va a decir, lo que Jehová va a decir. Vamos a ver de qué se va a tratar aquí. Éxodo 20:21 es ni más ni menos de un altar de piedras también. Pero escuchen bien la intención y el significado de este altar. Dije Éxodo 20:21. Dice, gloria al Señor. Dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Escuchen bien cómo se habla ahí de que el Señor está en la oscuridad y no está en la luz ahí, ¿no? Solamente Él sabe qué pasó aquí. Pero dice, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vean cómo el pueblo de Israel tenía el testimonio de que el propio Dios les hablaba a ellos desde el cielo, ¿sí? Para todavía no obedecer. O sea, veamos el grado de cuánta gente muchas veces oye la voz, oye a Dios, ve testimonios y no quieren creer nunca, ¿sí? Entonces ahí reconoce todo lo que Él había hecho con ellos, pero les va a decir el 23, no hagáis conmigo, oigan lo que va a recomendarle a toda la gente, no hagáis conmigo, les dice el Señor, dioses de plata ni dioses de oro os haréis, con D minúscula, o sea, son dioses pues que no valen para nada. Porque mucha gente que hoy en nuestros días habla de la verdad, habla de Dios, habla de la santidad, mencionan cosas, pasajes de la Biblia, pero los ponen junto a imágenes, junto a abominaciones, junto a tradiciones de hombre, junto a pensamientos de hombres. Entonces es lo mismo que el Señor les está diciendo aquí, no hagáis conmigo, ¿sí? Dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Porque mucha gente piensa que se va a salir con la suya, diciendo, mira, yo siempre he creído en Dios, hombre, ¿sí? Yo siempre he sabido que Dios es Dios, pero yo también tengo esto aquí, tengo esto acá, creo en esto, hago esto y hago el otro. ¿Estamos entendiendo? Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de este altar. Dice el 24, altar, entonces ya sabemos que es un altar. Altar de tierra harás para mí. Esa es una orden que está dando Dios. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo lo hiciere, o donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Por eso es que había efecto, y sigue habiendo efecto, cuando oímos a Dios y hacemos su voluntad, ¿sí? Porque aunque hayan sido animales, aunque hayan sido altares, aunque hayan sido vacas, aunque hayan sido, todo iba de parte de la gran voz hermosa de Dios para los hombres. Les va a decir, y si me hicieras altar de piedras, oigan lo que les va a recomendar, no las labres de cantera, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás, les dice el Señor. ¿Y qué es el profanar? Bueno, es el deshonrar. En otras palabras, no hay que hacer absolutamente nada que no se nos diga. Eso es lo que tenemos que entender. Si Dios dice esto, es eso nomás. No es que pensemos que es más allá de lo que Él dijo, ¿sí? Porque es que Él no quería que la gente se pasara de listo, aunque se pudiera bien que el altar le metieran cincel y otras piedras bonitas y las pintaran, hicieran decoración ahí. Él no quería nada de eso. Estos son simbolismos para nuestros días, ver que cuando Él dice que no hagamos esto, que hagamos esto y que hagamos lo otro, es que es exactamente eso, no más, no menos, ¿sí? Por eso leíamos lo de las palabras, lo que estaba escrito, que íbamos a ser juzgados por todo esto. Entendamos, por eso Él no quiere que nadie haga algo que Dios nunca le mandó a hacer. Por mucho de Dios que lo pinte y lo transforme, no es dado por Él, es una desobediencia y lo están profanando, están deshonrando al propio Dios con sus actos. Esto es bien fuerte y está escrito por todos lados. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo estos hombres ya de Dios, Pedro y Juan ante el concilio estaban ya, les preguntaban con qué autoridad, escuchen bien, o en qué nombre hacían los milagros. Sí, porque ya vamos a ver de una vez que no es
por lo que el hombre sabe, por lo que el hombre cree que tiene en sus manos, por lo que él ha hecho el sacrificio de estudiar y de ser una persona muy fuerte ahí, que pues que no hay quien se le parezca a él en lo que él sabe y puede. Todo el poder es de Dios, ¿sí? Vamos a ver en el libro de los Hechos, Hechos 4:5. Vamos a ver cómo la gente de aquel entonces tenía las mismas dudas de aquellos que estamos en la verdad y nos dicen, pero ¿por qué tú no crees en esto? ¿O por qué tú piensas que es así? A mí me han dicho muchas veces y todo el tiempo me mencionan que por qué siendo yo quien digo ser un cristiano, ¿por qué yo no celebro Navidad? Me dicen. Lo primero es, ¿por qué tú no celebras Navidad? En otras palabras, casi me dicen, ¿y a ti quién te enseñó? ¿O a ti quién te mostró que tú no debes de hacer eso? Bueno, aquí vamos a ver este ejemplo de estos hombres de Dios en Hechos 4:5, que también les vienen con muchas dudas a ellos, ¿no? La gente. Vamos a ver, dice, aconteció, Hechos 4:5, vamos a leer, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, oigan, no era cualquier gente, los ancianos y los escribas, gente que supuestamente sabe de historia, saben de leyes, saben de tradiciones y por supuesto saben de Dios también, porque un escriba y los ancianos, ¿cómo que no van a saber de Dios? Bueno, pero vamos a ver qué tanto puede saber un anciano, qué tanto puede saber un escriba en contra de la verdad que es Dios, que es Jesucristo. Amén a eso. Dice el 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, pura gente tremendísima ahí, ¿no? Que se dedicaban a decir que ellos eran maestros, eran guías de los ciegos, eran personas que sabían. Pues van a preguntarle a ellos dos, a estos dos hombres, a Pedro y a Juan, dice el 7, y poniéndoles en medio, o sea que les hicieron ruedita, ¿no? Como dicen ahí, dicen en el mundo, les hicieron ruedita y los dejaron en medio. Les preguntaron, ¿con qué potestad? Oigan, lo mismo que está hablando Jesús, ¿con qué potestad? O sea que con qué poder, o en qué nombre, escuchen eso también. Sí, porque el nombre de Jesús es poder, ¿no? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban hablando de haber sanado a este hombre que estaba en el pórtico de Salomón. Entonces a ellos se les hizo raro y se les arriman todos ellos y le hacen bolita, como decimos, y le preguntan con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. ¿Sabes qué respondieron ellos? Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Primeramente lo primero, aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, 2 puntos dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, oigan eso, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros, dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí está, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oigan eso. Por eso tiene que ver todo esto con ¿qué? Con estar en la verdad, edificados sobre el fundamento que es Jesús. Porque escuchen todo lo que se hace y se va haciendo y se puede hacer. Aquí está el testimonio. Les dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el Salmo? Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está otra vez el ejemplo, en donde va a crecer toda persona en santidad y en poder, en ese ángulo del que están hablando ellos, ni más ni menos. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, ningún otro hay salvación, dice él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces estamos enfocándonos todo el tiempo en Jesucristo,
¿Sí? Esto está muy tremendo. Pero esto que vamos a ver ahorita enseguida, es para todos los que están en Cristo Jesús. Vamos a ver esto por partes. Que hechos cercanos por la sangre de Cristo, por supuesto. Vamos a ver, y ya casi vamos a ir cerrando por acá, Efesios 2:11. Busquen Efesios 2:11. Sí, porque esto, entiendan, por eso cuando uno viene a los pies del Señor, uno no viene a ser un religioso más. Uno viene a ser de la familia de Dios. Uno viene a ser una persona bien bendecida en Cristo Jesús. Sí, porque Él empieza a trabajar en las personas. Vamos a leer Efesios 2:11, ¿sí? Para que ustedes vayan ya viendo en las cartas de Pablo a las iglesias cómo él empezaba parte por parte para que la gente entendiera de la bendición que se estaban perdiendo o del lugar que ellos supuestamente ya deberían de estar. Efesios 2:11 dice: por tanto, vamos a leer ahí, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estamos viendo ahí un proceso que literalmente sí se hacía como está escrito. Se hacía eso en la carne, ¿sí? Se cortaba y se hacía la marca y era la circuncisión. Por eso dice que era hecha con ¿qué? Con mano en la carne. O sea, se metía cuchillo, se cortaba y se hacía eso. Era una realidad, porque eso es. Dice en el 12, en aquel tiempo, oigan bien esto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa. Oigan eso, qué tremendo y qué triste para aquellos que están todavía en ese estado, alejados o ajenos más bien a los pactos de la promesa. Y vean el estado en el que están, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Aquellos que están sin Cristo, por supuesto, por eso estamos leyendo esto. Pero aquí viene y entra todo, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué? Por la sangre de Cristo. Aquí es donde empieza ya la transformación, es donde empieza ya la obediencia, es donde empieza uno a denegarse a uno mismo, es donde uno empieza ya a no importarte ni siquiera tu persona, y empiezas tú a buscar más y más de Dios, y importarte menos a ti y el mundo, porque tú sabes que Dios te va a bendecir. Tú te olvidas y te preocupas más bien de agradar siempre a Dios, sabiendo que Él cumple promesas en ti. Tú ya no te preocupas de nada, ya no te preocupas del trabajo tanto, ya no te preocupas tanto ni de la enfermedad tanto, ya no te preocupa casi nada, porque sabes que el que está en control de ti es Dios. Entonces, de esa manera te olvidas de ti. No que te dejes botado, no te bañes, andes en la calle, andes como... No, me refiero en la forma de pensar y de ser. Dependemos de Él en un 100%. Porque dice aquí, porque Él es nuestra paz, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Y dice aquí que aboliendo, en otras palabras, suspendiendo, y que ya no tiene ningún valor, ¿sí? Él abolió en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí es donde entra y cae todo fundamento que los hombres quieran poner para poder santificar y guardar un grupo de personas llamada iglesia. Aquí cae todo fundamento al piso, porque Jesucristo en su muerte y en todo lo que Él hizo, dice que Él en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, tiene una coma y luego dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿sí? Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, ¿cómo diría aquí alguien? Dice el 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué dice en un solo cuerpo? Porque es solamente un cuerpo, donde Jesús es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Todo aquel que se hace del Señor Jesucristo viene a ser un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, porque el cuerpo no es movido, sino solo por la cabeza. Y cuando es la cabeza es Dios, es Jesucristo el que nos mueve, es el que nos enseña verdad, es el que nos enseña todo y el que nos mantiene siempre en su justicia y en la verdad. No podemos tener el cuerpo y la cabeza de Jesús y todo el tiempo estar de desobedientes haciendo el montón de cosas que Él aborrece.
no se puede ni existe, no puede ser posible. Entonces entendamos lo que está escrito, ¿no? Y una vez por todas, mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Y dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Otra señal más del por qué es solamente un cuerpo, porque también es un espíritu el que nos gobierna y es el de Dios. ¿Sí? Ya estamos entendiendo por qué nos mantenemos y por qué somos edificados bajo la roca y por qué nos mantenemos en esta verdad, porque escrito está. ¿Sí? Qué hermoso y qué poderoso es esto. Dice el 19, refiriéndose a los creyentes verdaderos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, oigan, y miembros de la familia de Dios. Ahí está declarado que hemos sido recibidos como familia de Dios. Claramente. Y aquí viene en el 20 de lo que venimos hablando. Oigan lo que dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles que dieron, digo yo, el testimonio en el libro de los Hechos, lo acabamos de leer, y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Habló de alguna otra persona? ¿Habló de alguna doctrina? ¿Habló de alguna iglesia muy vieja ahí, con mucha historia? No. Todo está, como está escrito aquí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y Jesucristo no está en todas las religiones, Jesucristo no está en todas las denominaciones, Jesucristo no está en todas las fiestas que ellos hacen, Jesucristo no está con ninguna madre, ni con ningún hijo, ni con ninguna virgen. Aquí dice solamente Jesucristo mismo. ¿Sí? Ahora dice, en quien todo el edificio, nosotros somos el edificio, bien coordinado va creciendo, oigan bien, para ser un templo santo. ¿En quién? En el mismo Señor, o en el Señor. Entonces ya podemos ver de qué manera nos podemos ir formando en santidad, solamente a través de Jesús, edificados por Él y en Él y para Él. ¿Sí? Luego dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahí está bien claro ya lo hermoso de ser guiados, puestos, dirigidos, y sin que nadie, absolutamente nadie, nos quite de la verdad si permanecemos con Él. Él permanece con nosotros. Ahora vamos a leer y ya casi vamos a terminar. Escuchen bien esta parte que vamos a ver ya aquí. Tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, acercarnos a la piedra viva para ser piedras vivas nosotros también. Porque es que ya basta de estar agradando a los hombres, ya basta de estar participando con ellos, ya basta de estar agradándolos y estar ahí sin ningún fin, sin ninguna bendición y solamente participando, diría yo, de pecados ajenos. Vamos a leer Primera de Pedro, y ya con vamos a cerrar. Primera de Pedro 2:1. Vamos a ver esta advertencia que hace el mismo Pedro a todos aquellos que se dicen ser cristianos, ¿no? A todos aquellos que dicen yo ya cambié, a todos aquellos que dicen yo ya no soy el mismo, a todos aquellos que se han olvidado de ellos mismos y tienen siempre la mirada en Jesús. Dice aquí, Primera de Pedro 2:1, oigan bien el consejo que da: desechando pues, y esto le está hablando a los creyentes, desechando pues toda malicia, oigan eso, todo engaño. ¿Sí? Es que tenemos que darnos cuenta cuando estamos
participando en malicia de personas o en nuestra propia malicia, y cuando estamos participando en engaños de otra persona también que se dice ser como nosotros. Amén. Todo engaño habla de la hipocresía, habla de las envidias, todas las detracciones. Oigan eso, las detracciones son aquellas cosas que nos dividen, o nosotros mismos tratamos de dividir murmurando, diciendo, no, así no es, no, yo no creo así, no, es que así no es. Bueno, esas son las detracciones. Pero dice en el consejo, en el 2.2, dice, desear como niños recién nacidos la leche. Dice aquí la leche espiritual no adulterada. Pero ¿quién podrá recibir la leche espiritual no adulterada? ¿Quién la podrá entender? ¿Quién la podrá retener? ¿Quién la podrá enseñar? Solo aquel que está en el Espíritu. Solo aquel que Dios lo está guiando. Solo aquel que vive con el Señor y camina con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Por eso, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, si tú estás en algún lugar donde todo el tiempo es lo mismo, donde tú no sabes nada, ni entiendes, ni habías oído lo que yo dije, ni habías entendido, ni habías visto, es porque estás perdiendo el tiempo en un lugar que no debes de estar. Lo tengo que decir así, porque esto está para todos, es digno de ser recibido por todos. ¿Por qué no lo has oído? ¿Por qué no lo has entendido? ¿Sí? Entonces aquí dice, vean el efecto, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Vete y date cuenta el grado de ignorancia cuando estás en una congregación donde no estás creciendo para nada, donde no oyes la palabra, donde no oyes el misterio, donde no oyes la revelación, donde no existe nada en tu congregación más que están llenos de gente y de niños, y ahí se la pasan todo el tiempo. Son muy fieles y muy al pendiente uno con el otro, pero como dice aquí, nadie está creciendo. Por eso cuando se desea, cuando se vive, cuando se tiene esa leche espiritual no adulterada, dice aquí Pedro, para que por ella crezcáis para salvación. Oigan qué hermoso es eso. Dice aquí, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahora, la benignidad del Señor, el carácter de Dios, si lo podemos decir así, es aquella actitud amable, bien intencionada, que está carente de severidad, o sea, de dureza, y tiene benevolencia, tiene bondad, generosidad y gracia. Por eso cuando nosotros no nos paga Dios conforme a lo que hacemos, estamos hablando de que es un Dios benigno. Por eso dice aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿sí? Y aquí va a dar el consejo, y ya vamos a cerrar casi con esto mismo. Dice, acercaos a Él. Escuchen bien, no nos está mandando a ningún lugar en específico, nos está mandando al propio Dios, nos está mandando a buscar a Él mientras puede ser hallado. Eso lo digo yo. Acercaos a Él. Aquí lo voy a poner como la piedra viva, ¿sí? Pero oigan bien lo que dice aquí, desechada ciertamente por los hombres. Quiere decir que hay un grupo de personas, obviamente hombres o hasta mujeres ya, que se dedican muchos de ellos a predicar, pero no predican de Dios, no predican de la salvación, no predican de Él, no están en Él no está con ellos. Pero dice aquí claramente, desechada ciertamente por los hombres. Podría ser Israel, o podría ser tanto pastor mentiroso que está allá afuera, ¿sí? Que se pone solo. Podrían ser los dos. Desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Eso siempre se ha mencionado. Vosotros también, se refiere a la iglesia, a la congregación, como piedras vivas, ¿sí? Ser edificados como casa espiritual. Oigan bien eso. ¿Será que el oír lo que se mueve aquí en la tierra entre tantísima gente, esa será una guía espiritual para la iglesia? De ninguna manera. El hacer como hacen los demás, aquellos que no tienen espíritu, y así lo hacen los que tienen espíritu en las iglesias, ¿será eso ofrecer y ser edificados como casa espiritual? Para nada, ¿sí?
entendamos que esto viene de arriba. Esto no es de aquí de abajo. Lo que veamos abajo, si estamos celebrando lo de abajo, no hemos vuelto a nacer y estamos en el mismo estado. El mismo cuerpo, estamos en Adán. Tenemos que movernos y tener la mirada en Cristo. ¿Sí? Estar arriba, siempre en lo de arriba, al pendiente. Voy a repetir el 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Oigan bien eso, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, oigan eso, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oigan eso, qué tremendo y qué hermoso es esto. Por eso dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, ahí se está refiriendo a Jesús, escogida y preciosa, ¿sí? El que creyera en él no será avergonzado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no dijo el que creyera en él, él va a andar y la gente lo va a seguir y no, simple y sencillamente los que estamos en él somos guardados por él. Porque hoy en día se dice, es que si él no es de Dios, ¿por qué no ha pasado esto en ellos? ¿O por qué no les ha ocurrido esto a ellos? Porque eso es lo que mucha gente piensa. Es que si la iglesia de él está sola o no va nadie, pues es que quizás él no es de Dios, le dicen a uno, ¿ah? Pero hay que entender que no se trata de los demás como iglesia, sino se trata de no ser avergonzados. Son las señales de que Dios está contigo, a lo diferente de lo que los demás piensan, pues. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, ¿sí? Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon. Vean con qué vamos a cerrar aquí. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. En otras palabras, la gente cuando oye lo del Señor tropiezan en esas verdades y caen y no hay quien los levante. Roca que hace caer, ¿sí? Pero aquí dice por qué. Dice, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ustedes creen que ellos se dan cuenta de esto? Ellos lo leen y dicen, wow, quién sabe quién serán esos, ¿verdad? Pobres, no saben la verdad, dicen. Pero en el momento, les digo esto bien claro, en el momento que no somos guiados por Él, estamos solos y estamos perdidos. Y todo lo que vemos no lo entendemos y no podemos verlo. Todo lo que nos dicen, si estamos sin el Espíritu, tropezamos en eso y caemos. Y nos la pasamos en el piso tropezando, cayendo. ¿Pero por qué? Bueno, dice aquí, por la desobediencia. ¿Sí? Por la desobediencia, porque si tú lo ves y el Señor te lo muestra, más vale que empieces a creer conforme a lo escrito y te olvides de lo que hace la gran mayoría en esa puerta ancha y en ese camino que lleva hacia la perdición. Entonces aquí está todo. Por eso dice, porque tropiezan en la palabra, lo que está escrito, no, así no es, le dicen a uno luego, no, es que eso no se refiere, no, es que ellos dijeron que, entonces buscan un montón de excusas. Pero aquí dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? Destinados. Y ya vamos a cerrar en el 9 y en el 10, y esto es lo último. Por eso, lo que dice aquí, dice el pueblo de Dios. Ya vean la diferencia. Mas vosotros sois linaje escogido. Si somos un linaje escogido, ¿por qué? Porque es que aquel que nos llamó y nos escogió, nos va a perfeccionar, nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando, nos va haciendo otras personas, nos va mostrando, nos va enseñando, nos va poniendo, nos va dando revelaciones, nos va poniendo en victoria, y somos un testimonio vivo en la tierra para los demás. Por eso, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oigan eso. Y por eso les decía lo que les decía, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Hay muy poca gente que ha sido sacada de las, como dice él aquí, de las tinieblas hacia su luz admirable. Muchos piensan que están en su luz admirable, pero siguen en tinieblas. ¿Sí? Hay que entender eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo vimos al principio, por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No, que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre... Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que unos están todavía en tinieblas, pero hay que dar testimonio. Esa es la verdad de nosotros.
el testimonio de que aquel nos sacó de las tinieblas a su hermosa luz admirable, cosa que muchos no pueden ver. Aleluya, gloria al Señor. Entonces cierro aquí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis sido alcanzados, o habéis sido alcanzado misericordia. Entonces, aquí terminamos. Y el anhelo de mi corazón es que muchos que están oyendo esto, se les va a hacer muy difícil, desde ahorita se los digo, y mucha gente los va a contradecir, pero esas son las señales de aquellos que están buscando la verdad, aquellos que están yendo en contra de todo lo que se está moviendo hoy aquí. Oramos, les damos, los bendecimos, oramos en el nombre de Jesús por todos aquellos, y el deseo es que vayan siendo transformados y sean edificados siempre en la piedra que es Jesucristo. Amén. Vamos a orar.